Hola, qué gusto saber que nos visitas otra vez. Hoy vamos a ver la biografía de Francisco I. Madero. ¿Sabías que se llamaba Francisco Ignacio Madero González? Él nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873 y falleció el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, siendo conocido como Francisco I. Madero. Además, se le apodó el apóstol de la democracia, empresario, político y escritor mexicano. Él fue hijo de un hacendado con mucho dinero. Además, nieto de un exgobernador de Coahuila, quien fue dueño de minas, haciendas y bancos. Francisco I. Madero realizó sus estudios en el Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno de Saltillo. En el año de 1886 se fue de México al Colegio de las Culver Academies en Indiana. Después se fue a Baltimore, donde realizó estudios de agricultura. Posterior a ello, en la Escuela Preparatoria de Versalles, peritaje mercantil en París y finalmente estudió agricultura de la Universidad de California en Berkeley. En el año de 1893 regresó a su tierra natal en Coahuila, donde se encargó de administrar una de las haciendas de su padre. Después se casó con Sara Pérez Romero. El matrimonio no tuvo hijos. Vivieron en el estado de Coahuila, en la colonia de San Pedro de las Colonias. Para el año de 1905 tuvo contacto con la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, apoyando con recursos económicos al periódico Regeneración. Sin embargo, retiró su apoyo para el Partido Liberal Mexicano debido a sus diferencias ideológicas con Ricardo Flores Magón. En el año de 1908, Francisco I. Madero escribió un libro muy importante e interesante llamado La sucesión presidencial de 1910. En este libro habló sobre los problemas políticos que había en México en ese momento, especialmente sobre la necesidad de un verdadero cambio en el gobierno. El libro fue muy popular porque tocaba temas que preocupaban a muchas personas, por lo que Francisco I. Madero se convirtió en un líder clave para la Revolución Mexicana, siendo él quien tuvo la idea de luchar para sacar del poder al dictador de Porfirio Díaz, quien llevaba ya muchos años gobernando México. Gracias a Francisco I. Madero, dio inicio a un movimiento que no solo buscaba quitar a Díaz, sino también transformar a México para empezar una nueva etapa en su historia. Esto atrajo a muchos exiliados de Porfirio Díaz, integrándose al movimiento antirreeleccionista, lo que les ayudó a ganar una experiencia social, política y militar. Además, recibió el apoyo de personas de todas las clases sociales, altas, medias y bajas. Entre los líderes más importantes que se unieron al movimiento histórico de México y dejaron una aportación muy importante, se encontraban Venustiano Carranza, Francisco Vázquez Gómez, Luis Cabrera y José M. Maytorena. Para el año de 1910, Francisco I. Madero realizó un recorrido por todo el país, promoviendo grupos antirreeleccionistas y organizando una convención para formar el Partido Nacional Antirreeleccionista, que elegiría candidatos para las nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, mientras estaba en el estado de Monterrey, el día 7 de junio de 1910 fue arrestado por órdenes del general Aureliano Blanquet, quien obedecía a órdenes del general Victoriano Huerta, acusado de incitar a la rebelión y trasladado a San Luis Potosí. Mientras estaba encarcelado, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo, dejando claro una vez más el clima de represión política de la época. Tras la caída del gobierno de Porfirio Díaz y el triunfo de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero llegó a la presidencia de México con un gobierno democrático y preocupado por el pueblo, pero no logró cumplir las expectativas de las masas revolucionarias. Esto provocó rebeliones como la de Emiliano Zapata y Pascual Orozco. El 17 de febrero de 1913, Victoriano Huerta firmó el pacto de la embajada con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson,
y Félix Díaz, quien apoyaba activamente los intereses de grupos contrarios al presidente legítimo Francisco I. Madero, donde el papel que jugaron fue el siguiente. Victoriano Huerta, un general que hasta entonces había fingido lealtad a Madero, se comprometería a traicionarlo y tomar el control del gobierno de manera temporal. Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio Díaz, quien quería restaurar el régimen conservador, una vez consolidado el golpe de Estado, sería colocado como presidente de México. Henry Lane Wilson, embajador estadounidense, quien veía a Madero como un obstáculo para los intereses de su país, ofrecía el respaldo de Estados Unidos a este movimiento para garantizar su éxito. El 18 de febrero de ese mismo año, Gustavo Amadero, hermano del presidente, fue brutalmente torturado y asesinado. El 19 de febrero, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron forzados a renunciar bajo tortura. Pedro Lascurain tomó la presidencia por tan solo 45 minutos, nombrando a Victoriano Huerta como presidente. Y finalmente, para el 22 de febrero de 1913, en el Palacio de Lecumberri de la Ciudad de México, tras un golpe de Estado liderado por el comandante de las Fuerzas Armadas, Victoriano Huerta, quien traicionó a Madero y junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, fueron brutalmente torturados y ejecutados, a pesar de que Huerta había prometido dejarlos ir a Cuba, por lo que su asesinato marcó uno de los momentos más oscuros de la Revolución Mexicana. Y por lo pronto, esperando que la información te sea de utilidad, Gemma ya se despide de ti. Te invito a que te suscribas para que sigas haciendo más cápsulas del conocimiento como esta. ¡Hasta pronto!